bien, la paz del cielo sea con cada uno de vosotros. Bienvenidos a esta nueva sesión de la serie Tesoro de Jehová. Hoy día vamos a tener nuestra séptima presentación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hemos realizado 6 presentaciones anteriores donde estamos desarrollando y estudiando a profundidad el libro del profeta Sofonías. Justamente hoy día vamos a avanzar con nuestra séptima presentación. ¿Sí? Hoy día vamos a ir viendo un poco más de cómo Dios obra a través de su pueblo y justamente el mensaje que el Señor deja para cada uno de nosotros a través del libro del profeta Sofonías. ¿Sí? Así que sean bienvenidos y vamos directamente al estudio de la palabra del Señor. Muy bien, el estudio para hoy tiene como título Cuando el orgullo rompe la alianza, el juicio contra Moab, Amón y la iglesia que olvidó su humildad es el título que tenemos para el estudio de hoy. Debemos recordar lo siguiente. En nuestra presentación pasada ya hemos estudiado el juicio sobre Gaza, el juicio sobre Ascalón, el juicio sobre Asdod, ¿sí? La profecía que Dios da a través de Sofonías para estas naciones. Si usted no ha estado en la presentación anterior, le invito a que pueda solicitar los links respectivos, dado que los videos, la presentación queda grabada para que usted pueda volver a ver, a analizar, para que de esa manera pueda seguir la hilación del estudio. ¿Sí? Entonces, hoy día vamos a ver el juicio de Dios contra Moab, contra Amón y contra la iglesia que olvidó su humildad y cómo esto va a repercutir en nuestra actualidad. ¿Sí? Imaginemos esto. Vamos a pensar un poquito. Vamos a imaginar. Imaginen ustedes a Moab. Moab, una nación supremamente orgullosa, una nación que construye su identidad en montañas de piedra, una nación que brinda adoración a Quemos, Quemos que era símbolo de poder, ¿sí? Una ciudad donde su rey está sentado en un trono de oro. Y es en ese contexto donde justamente la palabra del Señor dice, Moab dice, nadie me derribará, dice Isaías 16:6. Otra de las ciudades, imaginen ustedes a Amón. Amón es una tribu burlona, una nación burlona que se burla de Israel gritando, ¿sí? Y Amón se burlaba de Israel con arrogancia, celebraba la destrucción de Israel cuando los babilonios lo conquistaron y también reclamaban el territorio como conquista propia y estos se burlaban de Israel diciendo, Jerusalén está destruida, ahora es nuestra tierra, el lugar que ocupaba Jerusalén ahora es nuestro, ahora lo ocupamos nosotros. Moab era una nación orgullosa, Amón una nación burlona, recuerda esto, ¿sí? Y esto va a revelar cómo actualmente las iglesias se encuentran. Es un espejo de la iglesia actual, dado que una nación o una congregación que olvidó que la humildad es la única piedra angular de la alianza. La iglesia actual ha olvidado este principio. En medio de todo eso, Sofonías capítulo 2, en Sofonías vamos a encontrar que la palabra del Señor dice lo siguiente, Sofonías 2:10, dice, esto les sucederá por su orgullo, porque se han ensalzado y se han burlado del pueblo del Señor de los ejércitos. ¿Qué les va a suceder? ¿Qué va a pasar con estas ciudades? Eso vamos a analizar hoy. Esto no es solo una historia antigua, ¿sí? Esto es un espejo de nuestra iglesia hoy.
porque una congregación que olvidó que la única piedra angular es la humildad. Hoy día vamos a descubrir a través de la palabra del Señor, a través de el código divino en cada letra, cómo el orgullo es la idolatría espiritual, cómo estos se ensanchan como serpientes y cómo esto también hace que el Señor quiere hacer una alianza sagrada con su pueblo, con su ejército. Hoy día vamos a analizar cómo el orgullo de Moab y Amón se repite dentro del pueblo de Dios en este tiempo. Es necesario recordar lo siguiente, que el orgullo no es solo pecado. El orgullo es una traición a la alianza, es una traición a Dios. Es por eso que hoy día vamos a analizar a detalle el código divino en cada letra de estas palabras bastante importantes y muy importantes para nuestro tiempo. Vamos a analizar la raíz del orgullo, cómo el orgullo se convierte en idolatría espiritual. La palabra orgullo es la palabra hebrea Gehut. Gehut que significa, o que Gehut significa orgullo, pero Gehut es una palabra compuesta de 3 letras hebreas. Es la letra Gimel, la letra Aleph y la letra G. ¿Sí? ¿Cuáles son estas 3 letras? La vamos a ver. Gimel. Gimel significa camello, ¿sí? Gimel significa camello, que es un símbolo de carga, es un símbolo de transporte, pero también es un símbolo de opresión, es un símbolo de sometimiento, es un símbolo de no tener libertad, ¿sí? Gimel significa camello. Gimel es la primera letra que compone la palabra Gehut, que significa orgullo. La otra palabra es la palabra Aleph. Ya hemos visto en nuestras presentaciones anteriores que Aleph representa buey, simboliza buey, pero también simboliza fuerza, pero también simboliza ceguera. Es como el buey que no ve más allá de su yugo. Sí, el buey está puesto el yugo encima y no ve más allá. Y por último, tenemos la palabra G. La palabra G o G que significa ventana, pero no solo significa ventana, sino que también simboliza revelación, pero también simboliza vanidad, así como dijo Salomón en Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades. Ahora, habiendo ya desglosado la palabra Gehut, que se traduce como orgullo, vamos a ver la profundidad teológica de esto, porque esto tiene una profundidad maravillosa, ¿sí? Porque Gehut no es solo orgullo, sino que es una carga de vanidad que bloquea la ventana de la gracia. Es una carga de vanidad que bloquea que la gracia puede ser efectiva en el creyente. No solo ello, en Proverbios 16:18 vamos a ver que Proverbios nos dice que el orgullo viene antes de la destrucción. Primero viene el orgullo y después viene la destrucción, ¿sí? El orgullo llama a la destrucción. ¿Por qué sucede esto? Porque Gimel, que es carga, Gi es ventana, juntos significan que la carga del orgullo rompe la ventana ¿de qué? Rompe la ventana de la revelación divina. Gimel que representa carga, Gi que representa ventana, ambos unidos simbolizan la carga del orgullo, rompe la ventana de la revelación divina. ¿Y saben cuál es lo más aterrador de esto?
Lo más aterrador no es que rompen la ventana de la revelación divina, sino que la palabra Jehud aparece solo 7 veces en el Antiguo Testamento. Solo 7 veces. Y estas 7 veces que aparece en el Antiguo Testamento siempre aparecen en contextos de idolatría espiritual. Siempre aparece en ese contexto. Por ejemplo, en Isaías capítulo 16, verso 6, vamos a encontrar que el profeta dice que Moab va a ser juzgada por su Jehud, va a ser juzgada por su orgullo y su vanidad. En Jeremías 48, 29, también vamos a encontrar que Amón va a ser condenado por su altivez o por su Jehú. Jehú también se traduce como altivez, porque ¿saben por qué esto? Porque el orgullo es una forma de adorarse a sí mismo. Recuérdalo, el orgullo hace del hombre un dios, hace de sí mismo un dios. Y esto es lo más complejo, porque el ser humano al desarrollar, al alimentar y al poner en ejecución y llevar adelante el desarrollo del orgullo, lo que está haciendo es que está construyendo un Dios para sí mismo. Él mismo se vuelve Dios para sí. Es por eso que el orgullo es una forma de adorarse a sí mismo. Es por eso que el orgullo es idolatría. Se está idolatrando uno mismo, ¿sí? Y no solo ello. Otra de las palabras que encontramos en nuestro análisis es la palabra se ensancharon como serpientes. ¿Sí? Dice, ¿cómo es que se ensancharon sobre serpiente? Se ensancharon. Esta palabra ensancharon también es la palabra se engrandecieron. ¿Contra quién se engrandecieron? Contra el pueblo del Señor. Amón y Moab se engrandecen contra el pueblo del Señor. Esta palabra engrandecerse también es la palabra ensancharse. Esta palabra viene del hebreo que significa del hebreo hidilú. Hidilú significa ensancharse, pero ensancharse como qué? Ensancharse como serpientes. ¿Cómo es que uno se ensancha como serpientes? La palabra hidelú es una palabra compuesta, esto usted ya lo sabe. Hay 3 letras hebreas que componen la palabra hidelú, hidilú, ¿sí? Esta palabra Esta letra que compone Hidelu es la letra Gimel, la letra Dalet y la letra Lamet. ¿Qué significa cada uno de ellos? Gimel ya lo hemos visto en nuestra diapositiva anterior. Gimel significa camello, que es símbolo de carga, pero también es símbolo de elevación, símbolo de exaltación, ¿sí? Además, la segunda palabra es la palabra Dalet. La letra Dalet significa puerta, representa entrada, pero también representa exclusión. Es como cuando tú cierras la puerta de algo, estás excluyendo algo, ¿sí? Por último, está la letra Lamed, que significa brazo, ¿sí? También representa o simboliza poder, pero también simboliza dominación. Estas 3 letras componen la letra Hidilú, que significa se ensancharon. Y lo profundo de esto es que este ensanchamiento significa que se hicieron grandes, ¿sí? Pero en hebreo, esta raíz significa hacer crecer. Es como una serpiente que se expande para dominar. Sí, cuando usted ve una serpiente, esto hace referencia exclusivamente a las cobras. Las cobras tienden a ensancharse. ¿Para qué? Para mostrarse más grandes y de esa forma dominar.
¿Qué sucede? En Éxodo capítulo 1, verso 7, los israelitas se multiplicaron y se ensancharon. Pero aquí este crecimiento es un crecimiento maligno. Se ensancharon, ¿sí? Se ensancharon para que se ensancharon para destruir. ¿Y saben cuál es lo más revelador de esto? ¿Saben cuál es lo más interesante de esto? Lo más interesante de esto es que la palabra Hidelu, vamos a ver que Israel va a tener un tipo de crecimiento bendecido, una multiplicación divina, pero Moab tiene un crecimiento maligno, tiene una expansión destructiva, tiene una expansión que va a traer como consecuencia destrucción. Es por eso que en Primera de Samuel vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar que Primera de Samuel 2:3 dice, no os engrandezcáis con altivez, no os ensanchéis con altivez, porque esta palabra, Hidelu, significa ensanchamiento, pero un ensanchamiento del orgullo, ¿sí? Moab y Amón no solo se ensancharon, sino que se convirtieron en serpientes que mordían al pueblo de Dios. Hoy las iglesias se ensanchan en doctrinas, en títulos, en tradiciones, mordiendo incluso al mismo Cristo. ¿Contra quiénes se levantaron Moab y Amón? Moab y Amón se levantan contra el ejército del Señor, contra este ejército que ha hecho una alianza con el Señor. Sí. Ejército del Señor como alianza sagrada. La palabra ejército del Señor es la palabra Sebaot, ¿sí? La palabra hebrea Sebaot, que también es una palabra compuesta por 3 letras. La primera letra es la letra Sade, después viene la letra Bet y por último la letra Aleph, ¿sí? ¿Qué simboliza cada uno de ellos? Sadi significa gancho, pero también es símbolo de justicia, también es símbolo de captura, símbolo de apresar. La letra Bet significa casa, esto ya lo vimos en presentaciones anteriores. Bet representa o simboliza pertenencia, también simboliza comunión. Y por último, otra vez tenemos la letra Aleph, que significa buey, que es símbolo de fuerza, pero también es símbolo de sumisión, es símbolo de una fuerza puesta a disposición, una fuerza puesta al servicio. Y lo profundo de esto es que esto, cuando habla del ejército del Señor, en hebreo esto quiere decir, Sebaot da la connotación de el ejército de la alianza, ¿sí? Sebaot significa ejército, pero Sebaot en hebreo manifiesta el ejército de la alianza. No es una fuerza militar, es un pueblo que está unido en humildad, porque va a representar la comunión sagrada con el Rey de Gloria. ¿Sí? Representa la comunión sagrada con el Rey celestial. Es por eso que en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45, David va a decir lo siguiente: vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos es la palabra Sebaot. Sebaot, que quiere decir ejército de la alianza, ¿sí? Ejército de alianza significa Sebaot. Y no solo ello, en Salmos capítulo 24, verso 10 también vamos a encontrar que el Señor de los ejércitos es el Rey de Gloria. Y lo más triste de esto es que
La raíz de Sebaot aparece en el Salmo 24:10, dando a entender que el Señor es el Rey de gloria, ¿sí? El Señor de los ejércitos es el Rey de gloria. Es por eso que no es una fuerza militar, sino es un pueblo unido. ¿En qué? Es un pueblo unido en humildad. Es por eso que cuando Moab y Amón se burlan de Yahvé Sebaot, rompieron la comunión con el Rey de gloria. Y esto es interesante porque Sadi significa justicia, pero también significa gancho. Bet significa comunión o casa. Y Aleph significa fuerza, que es la raíz de la palabra Sebaot. Y cuando Moab se, y Amón se burlaron de Yahvé Sebaot, rompieron la comunión con el Rey de Gloria. Y el rompimiento de la comunión con el Rey de Gloria no trae como consecuencia nada bueno ni nada beneficioso. Siguiendo con nuestra presentación, ahora vamos a analizar estas mismas palabras, pero en la Septuaginta. La Septuaginta es la Biblia en griego, la primera Biblia que se escribió en griego. ¿Sí? Vamos a ver cómo Dios juzga el juicio contra las arrogancias. ¿Sí? La palabra arrogancia viene del griego hiperefanía. ¿Sí? Hiperefanía significa arrogancia, pero una arrogancia como una rebeldía cósmica, ¿sí? Una arrogancia como algo mucho más grande. Es por eso que habla de hiperefanía, ¿sí? Y esto también es una palabra compuesta. ¿Compuesta de qué? Compuesta de la letra epsilon, que ya lo vimos, que significa yugo, pero también es símbolo de justicia, es símbolo de dominación. La letra pi, que significa boca, pero también representa expresión y también representa a la vanidad. Y por último tenemos la letra eta, eta que significa aire, que también simboliza luz, pero también simboliza oscuridad. ¿Sí? Y lo importante de esto es que hiperefanía no es solo orgullo, sino es mostrarse por encima de los demás, es ver a los demás como menores o como inferiores, ¿sí? Inferiores a uno. Hiperefanía tiene que ver con qué, tiene que ver con menospreciar al otro, mostrarse por encima de los demás. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 16, el apóstol Pablo dice, no os ensalcéis, no hiperefanía. ¿Por qué? Porque ensalzarse por encima de los demás no es la voluntad del Señor. Esta es la misma palabra que se utiliza en el libro de Isaías, capítulo 14, verso 14, para decir que Lucifer se reveló. Cuando él dice, subiré a las estrellas de Dios, está diciendo, yo me voy a ensalzar, me voy a poner en un lugar elevado y todos ustedes van a estar por debajo de mí. ¿Sí? ¿Y saben cuál es lo más urgente de esto? Hiperefanía aparece en Santiago capítulo 4, verso 6, para decir que Dios resiste a los soberbios. ¿Sí? Esta palabra soberbio es la palabra hiperefanía. El orgullo no es un pecado menor. El orgullo es una rebelión cósmica contra el trono de Dios. ¿Sí? Es por eso que hoy en día las iglesias
se ensanchan, ¿sí?, en doctrinas, en títulos, replicando la rebelión de Lucifer, porque Lucifer fue el que se rebeló en el cielo. Moab y Amón se rebelan en los tiempos del profeta Sofonías, y la iglesia actual también manifiesta una rebelión contra Dios. Sí, es una iglesia que se ensancha, es una iglesia arrogante, es una iglesia que dice que no tiene necesidad de nada. Y pensando en esto, ¿sí? Porque el orgullo no es un pecado menor, el orgullo es una rebelión cósmica contra el trono de Dios. Es la misma rebelión que inició, que propició, que continuó y que atizó Lucifer. Esa es la misma rebelión. Otra de las palabras es la palabra emegalunam. Emegalunam, que significa se hicieron grandes como serpientes. Emegalunam es la letra, la palabra griega para decir se hicieron grandes. Y esta letra, esta palabra tiene como raíz la letra megaluno. Megaluno, que es una palabra compuesta. ¿Compuesta de qué? Compuesta de la letra M, que significa mu, que también significa mar. Es un símbolo de amplitud, pero una amplitud que genera confusión, una amplitud confusa. La otra letra que conforma la palabra megaluno es la letra epsilon, que significa 5, pero también representa compleción, pero también representa vacío. Y por último, la tercera letra que compone la palabra megaluno es la palabra gamma. Gamma, que sí que significa camello, pero que también simboliza carga, también simboliza elevación. Y lo profundo de esto es que megaluno significa hacer grande en hebreo, pero en griego es exagerar para dominar, ¿sí? Megaluno es exagerar, hacerse supremamente grande para dominar. En Lucas capítulo 1, verso 46, María va a decir, mi alma magnifica al Señor, pero aquí no es una magnificación maligna, ¿sí? Sino que lo que está diciendo es que la palabra megaluno es que se expanden como serpientes para dominar. ¿Y saben cuál es lo más asombroso de esto? Lo más asombroso de esto es que María en Lucas hace una magnificación divina, utiliza una magnificación divina, una magnificación o una exaltación humilde. Pero Moab y Amón tienen un engrandecimiento maligno, una expansión arrogante, ¿sí? La palabra megaluno aparece en Mateo capítulo 23, verso 12, para decir lo siguiente, el que se ensalza será humillado. Amón y Moab se hicieron grandes, ¿sí? Se ensalzaron, se convirtieron en serpientes que mordieron la alianza. Hoy las iglesias que se magnifican o que magnifican sus tradiciones sobre la cruz de Cristo, que ponen en lugar las tradiciones, que ponen en lugar los formalismos, que ponen en lugar los rituales, están mordiendo a Cristo como Moab y Amón lo hicieron. La tercera palabra es la palabra que vamos a analizar, es la alianza o es el ejército como alianza, ¿sí? Esta palabra ejército
es la palabra griega estrateumaton. Estrateumaton, que se traduce como ejército, pero ejército como alianza rota, ¿sí? Esta palabra estrateumaton viene de la raíz estrateuo, estrateuo que significa o que también está compuesto por tres letras griegas. Primero es la letra sigma, sigma que significa serpiente, que simboliza poder, pero también simboliza traición. Está también la letra tau que simboliza marca, pero también representa propósito, pero también representa fin. Y por último, tenemos a la letra Ro que simboliza o representa al corazón, pero también simboliza palabra, pero también simboliza silencio. Y lo profundo de esto es que estrateumaton significa ejército, ¿sí? Pero en griego es un ejército en batalla, es un ejército que está en actividad. No es una fuerza militar, sino es una comunión en humildad, porque el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3, va a decir lo siguiente: sufre penalidades como buen soldado de Cristo, como buen estratego, ¿sí? Como buen soldado de Cristo. Amón y Moab no solo se burlaron del ejército celestial, sino que rompieron la alianza celestial. En Apocalipsis capítulo 19, verso 14, encontramos que los ejércitos celestiales van a seguir a Cristo porque solo los humildes componen el ejército del Señor Jesús. Y lo más hermoso de esto es que la palabra estrateuma aparece en Apocalipsis 19, 14 para decirnos que son los humildes los que componen el ejército que sigue al Cordero por donde quiera que va. Es interesante recordar esto, que la letra Tau simboliza marca, pero también simboliza propósito. La letra Ro simboliza corazón, donde tiene que haber una comunión con el cielo. La letra Sigma simboliza serpiente, pero también representa a la traición que sufren los cristianos por la causa de Cristo. ¿Sí? Y cuando Amón y Moab se burlan del Kairios Estrateumo, del ejército del cielo, rompieron su lugar en el ejército celestial, desecharon su lugar en el ejército celestial, porque prefirieron el ensalzamiento a la humildad, prefirieron el orgullo a la humildad. ¿Sí? Recuerda esto, solo los humildes son los que componen el ejército celestial que sigue al Cordero por donde quiera que va. Y lo interesante de esto es que ahora, llegando ya a esta parte, vamos a ver el orgullo en la iglesia de la Odisea, el orgullo en la iglesia del tiempo del fin, ¿sí? Porque la Odisea es un espejo de Moab y Amón, porque el texto de Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 16, vamos a encontrar que la Odisea dice que es rico, que no tiene necesidad de nada, pero él dice no sabe que es miserable, pobre, ciego y desnudo, que la Odisea está en un estado de tibieza y Dios le va a decir, yo quiero que tú seas frío o caliente. Sí, pero no puedes ser frío ni caliente, eres tibio y tu tibieza va a hacer que yo te vomite, porque dices que yo soy rico, me he enriquecido y no tengo
necesidad de nada. ¿Saben cuál es lo más profundo de esto? Lo más profundo de esto es que Laodicea era una ciudad rica. Era una ciudad rica ¿en qué? Rica en bananos. Era una ciudad rica en seda, pero era una ciudad pobre. ¿Pobre en qué? Pobre en agua. La Odisea carecía de un líquido elemental para la vida, agua. Pero tenía mucho oro, tenía muchas riquezas, tenía mucha seda, tenía muchos bananos, pero era pobre en agua. No solo ello, la Odisea, la letra yo soy, la oración yo soy rico, viene del griego ego plousis eimi. Yo soy rico, ego plousios eimi. Es la misma arrogancia que manifiesta Moab. ¿Sí? Y la expresión no tengo necesidad es del griego ustemera o hecho, no tengo necesidad. Y esto muestra la burla de Amón. Y no solo ello, la inspiración va a decir lo siguiente: la iglesia de la Odisea es la iglesia adventista. Se cree rica y necesitada de nada, pero es pobre, ciega y desnuda. ¿Por qué? Porque el orgullo de Moab y Amón se repite en la iglesia que dice: tenemos la verdad y somos los mejores y no necesitamos de nada ni de nadie. Ya lo sabemos todo, ya entendemos todo, ya comprendemos todo, así que no necesitamos más nada. Moab y Amón mostraban orgullo nacional, riqueza terrenal y se burlaban de Israel. La iglesia laodicense muestra orgullo espiritual, autosuficiencia y dice que no tiene necesidad de nada. El orgullo de Moab y Amón se repite en la iglesia que dice: tenemos la verdad y somos los mejores. Es por eso que el legalismo, el denominacionalismo y la autosuficiencia son las mismas idolatrías que condenó a Moab y condenó a Amón en el tiempo del profeta Sofonías. Pero ¿saben algo? Justo en esa situación, Dios tiene un remanente. ¿Sí? El remanente va a tener que elegir entre humildad o destrucción. El remanente va a tener que tomar una decisión. Humildad o destrucción, no hay de otra. Si no eres humilde, vas a ser destruido. La palabra humildad viene del hebreo Havana, Anava, Anava, que significa humildad, y esto tiene una raíz bastante interesante que simboliza dependencia de Dios, ¿sí? Dependencia entera de Dios. El humilde es aquel que depende enteramente de Dios. Es por eso que en Salmos capítulo 25, verso 9, va a decir que Dios guía a los humildes en el juicio. La humildad en griego viene de la palabra prautes. Prautes, que significa fuerza bajo control, así como un caballo entrenado. Esto viene de la raíz que manifiesta mansedumbre. Es por eso que Jesús va a decir en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, bienaventurados los prautes, porque ellos heredarán la tierra. ¿Y saben cuál es lo más esperanzador y lo hermoso de esto? Es que la humildad es dependencia de Dios. La humildad es fuerza controlada. La humildad es reconocimiento de la necesidad.
Humildad es reconocer que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo. Humildad es reconocer que somos ignorantes, que ignoramos muchas cosas. Pero el orgullo es todo lo contrario. El orgullo manifiesta autosuficiencia, no dependencia de Dios. El orgullo manifiesta una fuerza descontrolada porque se ensancha, se engrandece como serpiente para morder. El orgullo muestra una negación de la necesidad. Lo más hermoso y lo más esperanzador de esto es que la palabra anava en, en hebreo aparece en el Salmo 25:9, donde Dios dice que Él guía a los humildes en el juicio. Es por eso que la inspiración va a decir lo siguiente, que el orgullo es la raíz de todo mal. Es el primer pecado que entró en el cielo y es el último que sale del corazón. El remanente no es un grupo de perfectos. El remanente es un pueblo que depende de Cristo, es un pueblo que depende enteramente de Él, es un pueblo que reconoce sus limitaciones, que reconoce su debilidad, que reconoce su necesidad y se pone a disposición de Dios. El camino del remanente es un camino de humildad. Humildad como respuesta a la gracia divina, humildad como respuesta a la manifestación de la misericordia de Dios. Y la promesa para el remanente que Dios hace es que va a haber protección para el remanente en el juicio. Va a haber protección para el humilde en el juicio. Para ir concluyendo entonces, hermanos, en el juicio, Moab y Amón no es una historia antigua. El juicio de Moab y Amón muestra nuestra realidad hoy. ¿Sí? La palabra hebrea Jehud simboliza orgullo, o ese orgullo es el que bloquea la ventana de la gracia. La otra palabra, la palabra Hidilu, que significa engrandecimiento o ensanchamiento, es el crecimiento del maligno que muerde la alianza. Y la palabra estrateumatum, que es el ejército celestial, es el ejército celestial que se rompe por la arrogancia. El lugar en el ejército celestial se rompe por la arrogancia y el orgullo. Y he aquí la diferencia entre orgullo y humildad. El orgullo bloquea la gracia, la humildad abre la ventana de los cielos. El orgullo destruye la alianza de Dios, la humildad recompone la alianza con Dios. El orgullo rompe la comunicación, la humildad restaura la comunicación. Es por eso que el Señor va a decir para su pueblo. Sofonías capítulo 3, verso 17 dice que el Señor tu Dios está en medio de ti y Él se va a regocijar sobre ti con cánticos, callará de amor por ti y se regocijará sobre ti con cánticos. El juicio de Moab y Amón se repite actualmente. El remanente de Dios, para el remanente, Dios no es un juez distante, sino es un padre que se regocija en medio de nosotros. ¿Sí? Es por eso que la palabra del Señor nos va a decir que es necesario romper con el orgullo. Santiago 4:6 nos va a decir que es necesario que dejemos a un lado el orgullo, que no teman a la humildad porque en Cristo somos fuertes, que no teman a la dependencia porque Cristo es nuestra fortaleza. Y es por eso que segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5, nos va a decir que la humildad no es debilidad. La humildad es la fuerza que derriba fortalezas. La humildad es la confianza puesta en Dios
para destruir murallas que el diablo levanta para separar a los creyentes de la comunión con Cristo. No solo ello, vamos a encontrar ahora la fuerza verdadera y las fortalezas derribadas. La fuerza verdadera es que el control sobre el ego. La fuerza verdadera está en la dependencia de Dios. La fuerza verdadera se manifiesta en el servicio a los otros. Pero las fortalezas derribadas, el orgullo espiritual, la autosuficiencia, la arrogancia doctrinal deben ser erradicadas de en medio del remanente, de en medio del creyente. ¿Sí? No solo ello, la humildad es la fuerza transformadora que reconstruye la alianza que el orgullo rompió. La humildad es el medio por el cual se restaura la alianza que ha sido rota. La humildad reconstruye lo que el orgullo destruyó. La humildad restaura la comunión con Dios. Y para ir concluyendo esto, la humildad reconstruye la alianza con Dios. Es por eso que debemos prepararnos, debemos romper con el orgullo, debemos reconstruir la alianza tomando la palabra de Dios como una lámpara a nuestros pies, como una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Así como una vela ilumina en la oscuridad, la humildad ilumina nuestro camino espiritual y nos va a guiar en la restauración de la alianza con Dios. Es por eso que así como la humildad reconstruye la alianza, el juicio divino contra Amón y Moab, las naciones orgullosas. ¿Sí? Jehud nos dice que el orgullo bloquea la gracia y Hidelu muestra un crecimiento maligno, pero la conexión actual es que la iglesia actual es un ejemplo, un espejo de Moab y Amón. Es una iglesia que ha roto la alianza con Dios, pero a quien Dios llama a la humildad, llama a formar parte del remanente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Es necesario que recuerdes que la humildad no es debilidad, es la fuerza que reconstruye la alianza y nos restaura en la comunión con Dios. Que el Señor te bendiga, que su gracia te acompañe y su Santo Espíritu te recuerde constantemente que el ejemplo que vimos en Sofonías sobre Amón y Moab lo está repitiendo actualmente en la iglesia de Laodicea. Dios quiera que usted no sea tibio, que usted sea caliente, que podamos ser calientes dentro de el contexto de la iglesia profética para el tiempo del fin. Que el Señor te bendiga y su gracia te acompañe en el nombre del Señor Jesús. Amén.